Buenas tardes a todos. Feliz sábado. Todos los que están aquí están conectados en otras partes. En la ciudad de Washington esta semana, la capital de Estados Unidos, vino el presidente de Israel, Benjamin Netanyahu. Vino para juntar y hablar con los líderes de Estados Unidos, principalmente sobre la guerra que continúa ahora en Israel y Palestina. Ambos antes y durante su visita, había varias protestas, manifestaciones grandes en las calles de Washington. Que puede tener personas generalmente pro-palestino, lo que apoyan a Palestina. Y ellos incluso dijeron que iba a ser un día de rabia sobre la guerra en Gaza contra Israel y Netanyahu. Esas protestas al final fue medio así. Había varios conflictos entre los manifestantes y la policía. Y fue una noticia significante no solo aquí no solo en Estados Unidos, sino en varias partes del mundo. ¿Y qué quieren estos manifestantes? Las personas en la calle protestando. Creo que muchos de ellos dirían que quieren justicia. Justicia para las tierras que han perdido palestinos. Justicia para las vidas de los niños y niñas que habían muerto. Justicia por los años de conflicto que ha ocurrido en esa parte del mundo. Y como cada conflicto tiene dos lados, seguramente si preguntamos a los israelitas, dirían mucho lo mismo, preocupando al otro lado. Que ellos también quieren justicia por lo que han muerto y sufrido a los manos de grupos terroristas como Hamas. Y justicia y restauración de una tierra que Dios prometió a ellos. ¿Y en qué forma tomará esa justicia? Quizás para algunos, justicia sería un final pacífico a la guerra, establecimiento de dos naciones con sus propias tierras, con independencia y paz. Y para otros, justicia es la eliminación o muerte completa de la otra. Muy desafortunadamente, este tipo de conflicto es bien común y frecuente durante toda la historia de esa tierra y la historia de humanos. Que una persona o un grupo de personas cometen alguna injusticia, puede ser de violencia, económico, limitaciones de libertad, abuso de poder. Y otra persona o grupo de personas reaccionan contra esa injusticia y muchas veces termina en formas violentas y el ciclo continúa. Lo he visto recién en nuestro país de Chile con las manifestaciones económicas en 2019. Lo vemos en guerras en todas partes del mundo actualmente. La mayoría de revoluciones de independencia en la historia, que sea de Francia, Estados Unidos, aquí en Latinoamérica, ocurren porque hay una nación, un reino, un líder que hacen diferentes injusticias y limitaciones de libertad. Un grupo de personas levantan a luchar contra esa persona para implementar su propio gobierno independiente. Y claramente vemos esa misma temática durante la Biblia. A través de los diferentes reinos y épocas del pueblo de Israel, durante el tiempo de Jesucristo y la nueva iglesia también. Porque creo que podemos decir que casi todos en este mundo quieren justicia. Quieren que los que hacen bueno sean recompensados por sus actos de bueno y los que hacen mal sean castigados por sus actos de mal. ¿No? Todos estamos de acuerdo. Pero ¿cómo lo ve Dios? ¿Y qué es la definición de justicia para Él? ¿Y cómo espera Él que nosotros actuamos para hacer justicia? Pero después de esa pregunta, vamos a empezar con el parte más comienzo de la Biblia y del mundo. Cuando Dios creó este mundo, creó muchos tipos de organismos y criaturas, animales, plantas, hasta los insectos más pequeños, hasta árboles grandes, peces que viven en la parte más profunda de los océanos, aves que viven en las canopillas de bosques.
¿Y qué gobierna la mayoría de esos animales? Es la ley de naturaleza. O puede ser la ley de la jungla. La sobrevivencia del más apto. Que básicamente dice que cada animal puede ser lo que necesita y quiere para asegurar la sobrevivencia de uno mismo y sus descendientes. O quizás al máximo la sobrevivencia de ellos mismos y también algunos parientes o miembros de un grupo cercano, como un grupo de leones o elefantes. Y por esa razón es la ley de la naturaleza que no juzgamos los animales cuando, por ejemplo, una hembra matiz religiosa comen la cabeza de su pareja. O cuando un jaguar mate y come un capibara para sobrevivir. O cuando la mamá panda, que tuvo mellizas, tiene que abandonar uno para cuidar y criar el otro. Eso mismo cuando estamos viendo un programa de naturaleza con la Emmeline, digo lo mismo, que el león no es malo o feo para matar y cazar, porque él está haciendo lo que necesita, o ella de hecho, está haciendo lo que necesita para sobrevivir y para que todo funcione en el balance de la naturaleza. ¿Pero qué fue diferente en la creación de hombre que esa misma ley no aplica a nosotros? Si un humano haría una de las cosas que mencioné, matar, abandonar, robar, si haría eso contra otro humano, básicamente todo el mundo está de acuerdo que eso es mal y terrible. Entonces, ¿qué es esa diferencia? Pasamos a Génesis 1. Vamos a leer desde Génesis 1, versículos 26 y 27. Y dijo Dios, hagamos al hombre en nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerce dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre la tierra, y sobre todo reptil que se traza sobre la tierra. Dios creó al hombre a su imagen suya, y a la imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Fuimos creados en la imagen de Dios, todos separados de los otros animales. Y todo creando en la misma imagen de Dios significa que en los ojos de Dios somos iguales, que cada uno merece ser tratado con dignidad, respeto y equidad. Esa fue la intención cuando Dios creó, hermano, pero sabemos muy claro que no fue así. En vez vimos en los primeros años, hermanos, que lo que tenían un poco más, que sea un poco más fuerza, un poco más poder, eventualmente un poco más dinero, se aprovechó a los demás y los empujaron por debajo. Lo vimos en niveles personales, familias, comunidades y hasta tribus y naciones. Y aún peor es que muchos corrompieron la justicia de Dios y crean sus propias definiciones de justicia. Una justicia que justifica sus acciones incorrectas. Una justicia que dice que no todos son iguales y que ellos en verdad merecen más que otros, quizás por su etnicidad, color de piel, género o religión. Y durante toda esa confusión y caos, Dios eligió a Abraham para crear una familia, que luego pasará a una nación, que esa familia se vería de frente. Esa familia iba a aplicar la justicia de Dios. Pasemos de nuevo a Génesis capítulo 17, algunas páginas más. Génesis 17, versículo 1. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Yo estableceré mi pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró su rostro y Dios habló con él. En cuanto a mí, ahora mi pacto es contigo, y serás padre de multitud de naciones. Y no serás llamado más Abraham, sino tu nombre será Abraham,
porque yo te haré padre de multitud de naciones. Pasemos un poco más a Génesis 18, versículo 18, capítulo y versículo 18. Porque ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande y poderosa, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Y yo lo he escogido para ser man de sus hijos a su casa después de él, que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que él ha dicho acerca de él. Otra parte que quiero llamar más atención, que Dios dijo a Abraham que ellos tienen que hacer justicia y juicio. ¿Y qué significa justicia y juicio? Vamos a ver un poco las palabras en hebreo. En esa parte en hebreo la palabra justicia traduce a Sedak, T-S-E-D-E-Q-A-H. Y muchas veces cuando pensamos justicia, pensamos que en hacer lo correcto, ¿no? Pero Sedak va un poco más profundo. No solo hacer lo correcto, pero es un estándar ético que se refiere a las relaciones correctas entre las personas. Se trata de tratar a los demás como la imagen de Dios. Y la palabra traducida juicio en esta parte viene de la palabra hebreo mishpat. Mishpat, M-I-S-H-P-A-T. Mishpat puede referir, en la Biblia también, refiere como juicio de castigo. Por ejemplo, en Deuteronomio, no tiene que pasar ya, pero dice que si hay pleito entre los dos hombres y van a la corte, y los jueces deciden el caso, y se vuelven al justo y condenan al culpable. Esas palabras de corte y jueces vienen de esa palabra mishpat, y son ellos que deciden castigo correcto para el culpable. Pero de nuevo, mishpat tiene una definición un poco más profundo, donde la mayoría de veces en la Biblia significa justicia restaurativa. Es para ir un poco más de eso identificar lo mal, pero buscar realmente las personas vulnerables que están siendo aprovechadas y ayudarlas. En Proverbios 31, si quieren pasar por allá, Proverbios 31, versículos 8 y 9, dice, abre tu boca por los mundos, por los derechos de todos los desdichados. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende los derechos del afligido y del necesitado. Esta justicia de Dios es muy activa y proactiva. De nuevo, no solo condenar los que cometen maldad, sino de hecho buscar los vulnerables, identificarlos, escucharlos, aprender por qué sufren y actuar por lo bueno de ellos. Esa es la justicia que Dios se encargó de cumplir a Abraham, su familia y luego a la nación de Israel. Y Israel iba a saber muy claro cómo sentir sufrir injusticia. Eventualmente se convertirían en esclavos debajo de la mano de Egipto y sufrían gran injusticias. Y luego Dios condenó a Egipto, salvó a Israel, para que pudieran establecer esa nación con la justicia de Dios. La ironía trágica es que una vez la nación empezó a establecerse, tener un poco más poder, más recursos, ya no sufriendo en manos de Egipto, empezaron a cometer las mismas injusticias a los más vulnerables. En varios profetas fueron enviados por Dios para condenar a Israel y tratar de cambiar sus caminos a lo correcto. Particularmente en el libro de Amos, es uno de los más como crítico de las transgresiones de Israel. Voy a leer algunas diferentes partes de Amos, no tiene que pasar en esa mente. Pero en 2:6 dice, así dice el Señor, por 3 transgresiones de Israel y por 4 no revocaré su castigo.
porque venden al justo por dinero, al necesitado por un par de sandalias. Versículo 7 dice, los que petean en el polvo de la tierra la cabeza de los desválidos. También tuercan el camino de los humildes. En el capítulo 4:1 dice, que oprimen a los pobres, que quebrantan a los mentirosos. En capítulo 5:12 dice, pues yo sé que muchas son sus transgresiones y graves sus pecados. Oprimen al justo, aceptan soborno y rechazan a los pobres en la puerta. Entonces, de nuevo, todas esas injusticias de lo que Dios salvó a Israel de Egipto y de otras naciones y pasaron a cometer ellos mismos a los más vulnerables. Y Dios esperaba mucho de esa nación. Porque esa nación fue dado los mandamientos correctos y el camino correcto para hacer su justicia. Y rompió el corazón de Dios verlos cometer los mismos injusticias de las que Él los salvó. Israel no fue la única que cometió esa injusticia, nación o personas. Pero otras naciones, grupos de personas hasta el día de hoy opriman a los más débiles. O quizás nosotros somos más culpables de eso, dan por sentado un sistema que da más privilegios que a otros. Y muy tristemente vemos muchas veces en la historia que cuando un grupo oprimido supera sus injusticias, logra más poder, muchas veces ellos también terminan oprimiendo a otros. Eso viene porque los humanos tienen definición de justicia incorrecta y muchas veces en una forma retributiva o vengativa. Básicamente dicen que yo sufrí y por eso yo tengo que hacer sufrir a otros lo mismo que yo. Es la mentalidad de justicia muchas veces en este mundo. Pero la respuesta de Dios es diferente. Dios oyó y ve toda la injusticia de este mundo y su respuesta fue darnos un regalo, el regalo de vida. Jesucristo vivió en vida de justicia, juicio, todo lo correcto, pero no fue recompensado correctamente por todos sus actos de bueno. En vez terminó muriendo por todos nosotros culpables. No porque nosotros lo merecemos, sino porque la justicia de Dios es restaurativa. Dios sabe que todos nosotros hemos sufrido diferentes injusticias por ser parte de ese mundo y también hemos cometido injusticias en formas directas e indirectas. Y por eso Él nos ha dado la oportunidad de restaurar justicia en nuestras vidas y seguirle en su camino. Y hasta que venga el reino de Dios, será más injusticia en este mundo. Y lo mismo como Abraham y la nación de Israel, Dios nos ha encargado a nosotros la responsabilidad de hacer justicia de Dios en nuestras vidas. Eso significa que primero reconocemos injusticia cuando ocurre. Esa es la primera parte, ¿no? Ni importa la persona, grupo de personas que lo hace. Y de ahí tenemos que ser activas, tenemos que levantar nuestra voz en el nombre de los vulnerables y los que sufran. Y levantar nuestra voz, abogamos por la justicia de Dios. No por una justicia de venganza, pero una justicia restaurativa. Para que todos podamos recibir respeto y dignidad. Porque todos fuimos creados en la misma imagen de Dios. Muy buenas tardes a todos.